Qué bárbaro, qué bárbaro. Hola, buenas tardes. Hola Gaby, ¿cómo te va? ¿Bien? Hola, Carlos. Bien, no te veo. Ya me conecto bien. ¿Empiezo yo o empiezan los chicos con la segunda parte? Como quieran, los chicos todavía no los vi entrar, así que ahora les vamos a preguntar a ellos. Sí, yo Y no si tengo no, empezás problema. vos y después siguen los Sí, chicos. ¿Vos lo tenés preparado todo? sí, Bárbara, empezás vos, empezás vos. dale. No sé si ya podés compartir. Yo no soy el juez que puede dar permiso A para ver. compartir. Acá está, perfecto. Ahí se Listo, ve creo muy que bien. para cuando quieran me decís. Dale. Ahora esperamos unos minutitos y ya estamos. Estoy confirmando de los chicos. Pablo Barone y Belén. A ver si ellos están. Acá está Pablo Barone. Pablito, ¿me escuchás? Pablo Barone, ¿me escuchás? O Belén, si están. ¿Alguno de los dos me escucha? Para enseñar que a quienes Acá está. Los ancianos, que son los líderes espirituales de los aborígenes, además de cantar, también utilizan técnicas hipnóticas como el Jeridu, el cual produce sonidos vibrantes. Chicos, por favor, fíjense si alguno tiene sonido que entra del televisor. Te llevará a un estado alterado. Bueno, Va a tener confusión con el tiempo del Pablo sueño. Barone y Belén están. Ya estamos, doctor. Bien, Hola, Pablo, buenas tardes. ¿te parece bien que empiece la doctora Segade y después Sí, claro, siguen ustedes? Muy claro, bien. claro. Sabiduría, imágenes e historias acumuladas.
Es como otras tradiciones en las que hay un lugar donde todo. Hola, yo no puedo cerrar los sonidos, pero les pido por favor que se fijen porque está entrando el sonido de un televisor, me parece. Y daba la impresión. Bueno, muy bien. Bueno, un minuto más y empezamos. Lo veo a Carlos Tejido. Qué sueño, ¿eh? Sí. Bueno, vamos a empezar, ¿les parece? Hoy tenemos dos charlas muy interesantes. La primera la vamos a dedicar enteramente al tema de la lidocaína. La doctora Gabriela López Segade trabaja con nosotros en el área de prequirúrgico y ha trabajado mucho, ha estudiado mucho el tema de la lidocaína y además estamos tratando de presentar en conjunto con terapia intensiva un trabajo que ella viene madurando hace bastante tiempo sobre la acción antiinflamatoria que la lidocaína podría tener tanto en el estrés respiratorio como en el COVID, que son enfermedades donde la inflamación juega un papel muy importante. Hoy vamos a hablar de la lidocaína y ella le puso un título muy interesante, Traspasando Fronteras. Y después vamos a ver un tema con el cual venimos viéndolo de distintos puntos de vista. Esta vez el doctor Pablo Barone, la doctora Belén Pérez Saura, van a hablar de factores que sirven para predecir o modificar la mortalidad del paciente quirúrgico. Ya vimos algo de este tema en otros ateneos y con esto vamos completando distintas visiones de un mismo interés del anestesiólogo. Bueno, empezamos entonces con la doctora López Segade y el tema de lidocaína. Cuando vos quieras, Gabriela. Bueno, perfecto. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Me presentó el doctor Bonofilio. Mi nombre es Gabriela López Segade. Soy médica anestesióloga asociada al hospital. Trabajo también en el Hospital de Santosani como médica de planta. Y el tema del que voy a charlar un poco hoy es acerca de la lidocaína. Como dijo el doctor, estamos trabajando en un protocolo de investigación, pero vamos a iniciar por las bases. Y lo que me gustaría, la idea con la que me gustaría iniciar es que es una droga del pasado que se reposiciona a futuro para múltiples usos en múltiples disciplinas y que va mucho más allá de los usos conocidos que le damos actualmente en anestesiología. Y la pregunta es, ¿cuánto sabemos acerca de la lidocaína? Yo tengo la percepción de que todos sabemos acerca de la lidocaína y que si le preguntamos a cualquier persona, pero a cualquier persona, todos pueden decirnos algo acerca de la lidocaína. La señora del kiosco, el señor de la verdulería, pero literalmente he hecho la prueba de preguntarlo e incluso lo hice con mi hija de 5 años, acá no hay sesgo, y ella Sí, tengo una pregunta. sabe. ¿Sabes qué es la lidocaína? Sí, es algo para curar y hace que no te duela nada. Exacto. Y encima es una adelantada porque ella habla de que la lidocaína sirve para curar. Así que bueno, más adelante vamos a ver si efectivamente la lidocaína tiene potencial curativo sobre ciertas patologías. Y para hacer un poco de historia, el primer alcaloide aislado es el eritroxiloncoca. Esto lo descubre Albert Niemann, pediatra, químico alemán. Padre también del gas mostaza. Se me hace difícil pensar que un pediatra pueda haber descubierto esto, pero así Abrir la puerta, te da una aplicación y abres una aplicación. ¿Ah, sí? Por mucho ruido. Sí, o qué debería ser así. Hola. Sí, es una aplicación, mira, capaz que yo la borré. A mí no me Hernán. Ahí estamos. Gracias.
Bueno, se aprueba en Estados Unidos el uso del eritroxiloncoca para el tratamiento del dolor odontológico en niños, y lo empieza a usar Freud. Freud cuando todavía era oftalmólogo, aún no era, no trabajaba en el área de la psicología, lo empezó a probar así, para sí mismo, para tratar sus ánimos depresivos, lo compartió con sus colegas, y trabajando en el Hospital General de Viena, lo probó junto a Kohler, que es oftalmólogo para cataratas, con éxito. Luego, debido a los efectos tóxicos y dado que también algunos allegados a él murieron por intoxicación, quedó en desuso medicamentoso. En 1904, Einhorn sintetiza la procaína, que se convierte en un fármaco de referencia, y luego, a partir de esto, Braun, un cirujano alemán, enuncia una serie de postulados a partir de los cuales debían ser evaluados los nuevos anestésicos locales que se sintetizaran a futuro. Esto, bueno, pasa de Alemania a Suecia y 30 años más tarde, Erdmann, que es el señor que vemos acá en la foto, trabaja en el laboratorio de von Euler, padre, y está estudiando unas gramíneas, cuando descubre que las gramíneas son resistentes a unas plagas y cree que está ante el descubrimiento de un nuevo pesticida. Lo prueba, lo degusta como se hacía en esa época, y se da cuenta que tiene adormecimiento de lengua y labios. Hace una propuesta a Astra, junto con Nils Lofgren, que en ese momento era un estudiante de pregrado, y Astra le financia algunos estudios. Sintetizan unos 16 compuestos más, nuevos, se los dan a von Euler hijo, y él decide que no hay ninguno, como la procaína, le retiran los fondos a Erdmann, y Erdmann a la vez se retira del estudio de los anestésicos locales. Pero Nils Lofgren, que era persistente, se une con Lundqvist y con Thorsten Gort, que en ese momento era el único anestesiólogo que había en toda Suecia, y sintetizan un producto al que llaman LL30, que sí cumple con los postulados de Braun, que es este de acá. Se lo vuelven a presentar a Astra, y Astra compra los derechos y se empieza a comercializar inicialmente en Suecia en el año 1954. Esta es una publicación de la revista Time que dice la cuarta dimensión de la anestesia local preferida. Es una publicación de 1950. Y aquí a la derecha arriba lo tenemos a Heinrich Braun. Y ahora vamos a hablar un poco de las propiedades físico-químicas. Bueno, la lidocaína es una base débil, una aminoetilamida, que tiene un pK de 7,9 y que a 20 grados es sólida. Por eso tiene que combinarse con ácido para solubilizarse en agua y así poder administrarse. Ese es el motivo por el cual la lidocaína arde, por el clorhidrato. Tiene una unión a proteínas intermedia, 66%, comparado con la bupivacaína, que tiene un 96% de unión a proteínas plasmáticas. Esto siempre tiene que ver en farmacología con la duración de la acción. O sea que la lidocaína tiene una duración de acción intermedia. El tema de la unión a proteínas es importante porque varía con los cambios de pH, y cuando desciende el pH también desciende la unión a proteínas y entonces aumenta la fracción libre y por lo tanto la toxicidad, pero a la vez en los síndromes inflamatorios, que es donde vamos a pretender usarlo en el futuro, aumenta la producción también de la alfa-1 glicoproteinácida, por lo tanto se contrarresta un poco también este efecto. Por otro lado, el peso molecular, para terminar con las características físico-químicas, que es importante porque de acuerdo al peso molecular podemos inferir si una sustancia va a atravesar o no va a atravesar barreras. Para que no atraviese barreras tiene que tener un peso molecular cercano a los 1000 Daltons, y la lidocaína tiene un peso molecular de 234, por lo tanto atraviesa fácilmente barreras, barrera hematoencefálica, placenta. En relación a la farmacocinética, ADME, las vías de administración y absorción para la lidocaína son todas
se han utilizado la vía oral, la vía intradérmica, transdérmica, subcutánea, endovenosa, intracavitaria, intrarrectal, nebulizada. En relación a la distribución, hay un punto que me parece muy importante, por eso está resaltado, que es la captación que tiene a nivel pulmonar, en relación también al pH más bajo del pulmón. Este primer paso pulmonar no tiene un efecto metabólico, pero sí distributivo, y permite que la lidocaína sea liberada de manera lenta a la circulación luego de un bolo o de una infusión endovenosa. El metabolismo es hepático, en este caso por oxidación e hidrólisis hay que tener en cuenta los fármacos que alteran el flujo hepático, verapamilo, betabloqueantes, cimetidina, y la eliminación es renal. Cuando ajustamos las dosis de lidocaína en infusión endovenosa continua, en estadios terminales de enfermedad hepática o renal, no es necesario ajustar las dosis en enfermedades moderadas. La vida media que todos conocemos de la lidocaína es de 1 hora 30 minutos, pero la vida media con contexto sensible, cuando la infundimos por vía endovenosa, es de alrededor de 30 minutos. Y esto nos permite, de acuerdo al pródromo de efectos adversos que tiene la lidocaína, adecuar las dosis, suspender la infusión o demás, sabiendo que a partir de los 20 minutos vamos a tener una disminución o reversión completa de los efectos adversos mientras realizamos algunas maniobras de sostén de ser necesarias o administramos en algunos casos incluso benzodiazepinas. Luego nos hemos preguntado, como parte del trabajo, y por qué hay cierta discrepancia también en qué dosis utilizamos en sobrepeso, qué dosis utilizamos en obesos mórbidos. Y digo que hay mucha discrepancia porque hay artículos o bibliografía que hablan de que las dosis deben ser las mismas para pacientes con normopeso que con sobrepeso. Ottawa, del Hospital Universitario de Ottawa, Canadá, que son pioneros en el uso de lidocaína por vía endovenosa, hablan de un peso, un peso corregido para obesos mórbidos de acuerdo al peso ideal. La diferencia entre el peso ideal y el peso real en los obesos mórbidos es enorme. Por lo tanto, creemos que lo mejor es una dosis ajustada a peso corregido para los pacientes con un BMI mayor a 30. La cinética de eliminación es saturable, dependiente de la dosis, no lineal, como la del alcohol. Y acá nos preguntamos, ¿por qué lapsos de tiempo? ¿Cuáles son los tiempos adecuados de infusión para lograr los efectos terapéuticos? Tenemos idea de las dosis adecuadas, o inferimos a partir de muchos estudios que hay, cuáles son las dosis adecuadas para lograr los efectos terapéuticos, pero no sabemos cuáles son los tiempos adecuados, o sea, cuándo deberíamos suspender la infusión de lidocaína endovenosa. Farmacodinamia, bueno, esto todos sabemos que actúa a través de los canales de sodio dependientes de voltaje, de acción tardía, uniéndose al poro transmembrana, dado que es una base débil, la encontramos en sus conformaciones ionizadas y no ionizadas. Y esto es fundamental porque la lidocaína, para atravesar la membrana plasmática, tiene que estar en su forma no ionizada, y para unirse al poro del canal de sodio voltaje dependiente del lado intracelular, tiene que ionizarse. Y esto también lo logra gracias al pH menor que existe en el líquido intracelular. El bloqueo de estos canales es reversible. Por acá vamos a ver un poquito sobre los viejos usos y costumbres. Y, o sea, me refiero a viejos usos porque ahora vamos a hablar de todo lo nuevo. Es conocido entonces como anestésico local, como antiarrítmico clase 1B, como analgésico, como antihiperalgésico, ahorrador de opioides, recuperador de la función intestinal. Y yo me pregunto, ¿en qué contexto? ¿En qué contexto limita el hilio posoperatorio? Lo hace en un contexto de inflamación, ¿sí?
Y luego, para el dolor neuropático refractario a tratamiento, para todos aquellos síndromes dolorosos que no responden a las terapéuticas convencionales, la lidocaína ha mostrado ser muy, muy eficaz. Y este es como un punto bisagra, porque acá es donde se ha empezado a utilizar mayoritariamente por vía endovenosa, ya sea a través de pulsos o en infusiones endovenosas continuas. Y a partir de estos estudios, entonces, es que se empezó a conocer la posibilidad de utilizarla para otros usos y nos empezamos a preguntar cuáles eran los mecanismos de acción subyacentes. Estos efectos que emergen del agua, como puse arriba, son los efectos antiinflamatorios, inmunomodulador, antitrombótico, antitumoral, quimiosensibilizador, antibacterial, viricida, protector de la disfunción cognitiva en el posoperatorio, antirreumático y COVID. Eso lo veremos luego también. Estos mecanismos que subyacen a estos efectos nuevos tienen que ver con targets que no se relacionan con el bloqueo de los receptores de los canales de sodio voltaje dependientes. De hecho, la célula blanco, en su efecto antiinflamatorio, que es el leucocito polimorfo nuclear, no tiene receptores, no tiene canales de sodio voltaje dependientes, ¿sí? No hay manera de que la lidocaína actúe sobre ellos como lo hace en la forma conocida, convencional. En relación a la antinocicepción, lo hace bloqueando receptores muscarínicos tipo 1, canales de sodio, receptores dopaminérgicos, disminuyendo la liberación de neuroquininas, bloqueando receptores de glicina, aumentando las concentraciones de acetilcolina en el líquido cefalorraquídeo, lo cual genera una inhibición descendente, bloqueando receptores NMDA. En relación a la antiagregación, inhibiendo la síntesis y liberación de tromboxano A2, en relación a la protección del sistema nervioso central, bloqueando corrientes de calcio y protegiendo de las especies reactivas del oxígeno. En relación a la hiperreactividad bronquial, hay múltiples mecanismos que están mediados la mayoría por granulocitos polimorfonucleares. Hay menos acumulación de polimorfonucleares en pulmón, estabilización de las membranas, disminución de la síntesis de leucotrienos y de histamina. En el hiporrefractario esto se descubrió tratando a pacientes con cáncer gástrico y se vio que uno de los síntomas más molestos que tenían, que era el hiporrefractario al tratamiento, mejoraba con la utilización de lidocaína y se asoció a la anestesia de aferencias que disminuyen esta irritación y moderan el dolor. Hay remisión de tinnitus en la bibliografía, ligada también al uso de la lidocaína. Sobre esto se desconoce hasta ahora el mecanismo de acción. Y luego vamos a continuar con los efectos antitumorales y antirreumáticos. Un segundo. Vamos a hablar un poquito de la toxicidad y los efectos adversos y las reacciones de hipersensibilidad. Se probó en ratas cuál era la dosis letal 50 y se vio que era de 292 miligramos kilo por vía oral. Considerando que la biodisponibilidad de la lidocaína es de un 35%, yo hice el cálculo, me dio unos 190 miligramos por kilo por vía endovenosa. Las dosis máximas que normalmente nosotros utilizamos o calculamos son de 3 miligramos kilo cuando no la asociamos a epinefrina. Pero las dosis habituales para infusiones por vía endovenosa promedian 1,5 miligramos kilo. Con estas dosis habituales estamos en concentraciones plasmáticas cercanas a 2-3 microgramos por mililitro de plasma, mucho menores de las que se necesitan para generar toxicidad a nivel del sistema nervioso, que es el primer órgano afectado por la lidocaína. Por lo tanto, deberíamos utilizar dosis mucho más importantes o bien encontrarnos frente a pacientes con acidosis importantes, con alteraciones metabólicas hepáticas, pacientes con SHANT que salteen ese primer paso
de distribución pulmonar. Respecto a los efectos adversos, lo primero que los pacientes que están despiertos refieren es el adormecimiento en la boca, en la lengua, parestesias periorales. La aparición de los efectos adversos es prodrómica y tiene que ver siempre con la concentración plasmática. Por eso les decía que la toxicidad a nivel cardíaca, que es la más temida, en realidad aparece recién a concentraciones plasmáticas superiores a los 10 microgramos por mililitro. Por lo tanto, es prácticamente imposible lograrlo, aún en situaciones de comorbilidad, con las dosis que utilizamos habitualmente. Respecto de la hipersensibilidad, creo que hay un mito en relación a la alergia a los anestésicos locales, porque es menor, mucho menor, a la alergia que ocurre ante el uso de antibióticos y analgésicos comunes. Más aún en los anestésicos locales de tipo amida, como la lidocaína. Sí es más frecuente en los anestésicos locales de tipo éster. Y en general, cuando aparecen reacciones adversas frente a la administración de lidocaína, tenemos que pensar en iatrogenia, tenemos que pensar en un cálculo inadecuado de la dosis, en un seteo inadecuado de la bomba. Siempre estos efectos adversos son reversibles, excepto cuando se manifiesta toxicidad cardíaca, y se resuelven con sostén y adecuación de las dosis. Y ahora vamos a hablar un poquito de cada una de estos nuevos usos, ¿sí? Bueno, como antiinflamatorio e inmunomodulador, es lo que más me interesa conversar. La lidocaína interfiere en los primeros pasos de la respuesta inflamatoria. La célula blanco de la lidocaína es el polimorfo nuclear. Actúa en él a través de diversas formas y ninguna de ellas ligada al canal de sodio voltaje dependiente, porque como les comentaba antes, el polimorfo nuclear no tiene canales de sodio voltaje dependientes. Se cree que lo hace a través de corrientes de calcio, a través de receptores ligados a proteína G, entre otros, que vamos a ver luego. Entonces, inhibe estos primeros pasos de la respuesta inflamatoria a través de la disminución de la liberación de histamina, de especies reactivas del oxígeno y de citoquinas, ¿sí? Disminuye la liberación de citoquinas proinflamatorias como interleuquina 1, interleuquina 6, interleuquina 8, factor de necrosis tumoral alfa. A nivel del endotelio vascular, altera el citoesqueleto, altera moléculas de adherencia, por lo tanto, si se adhieren menos leucocitos, va a haber menos inflamación. Factores quimiotácticos se ven disminuidos también, la liberación se ve disminuida por parte del endotelio de factores quimiotácticos. Y hay otra cuestión que me parece importante, y es que la lidocaína inhibe el aplastamiento que sufren los polimorfonucleares una vez que se activan. Los polimorfonucleares cuando circulan, o sea, cuando están en circulación, tienen su característica forma redondeada. Y esa característica forma redondeada nos mantiene en un estado como de quiescencia, ¿sí? De inactividad metabólica. Cuando se administra lidocaína por vía endovenosa, el leucocito polimorfo nuclear no se aplasta, ¿sí? Por lo tanto, no se activan sus funciones metabólicas, la fagocitosis, la liberación de enzimas líticas y de sustancias de especies reactivas del oxígeno. Luego, a nivel del sistema inmunológico, hay modulación a través de la inhibición del interferón gamma que activa las células natural killers. Y acá pongo que hay más y ya vamos a hilar más fino porque en el 2013 se hicieron algunos estudios en el que se les inducía a ratas
una sepsis, una peritonitis séptica, y se las trataba con lidocaína. Y en lo que se vio es que prevenía la injuria de órganos como pulmón, riñón, intestino, hígado, y mejoraba la función. Entonces estudiaron los mecanismos subyacentes y de lo que nos enteramos es que la lidocaína inhibe la transcripción del ARN mensajero de estas proteínas de alta movilidad, High Mobility Group Box1, que son proteínas transcripcionales relacionadas a genes proinflamatorios, lo mismo que el factor nuclear kappa beta, ¿sí? También se observó una supresión de la activación de este factor nuclear y proteínas relacionadas, ¿sí? Estas proteínas del grupo de alta movilidad tipo 1 actúan como cytokine-like, o sea, como citoquinas, y al inhibir entonces la lidocaína, la expresión de ARN mensajero de estas proteínas, que son proteínas nucleares, no histonas, disminuye entonces la inflamación. Y estas proteínas también se ven implicadas en muchas otras patologías, como las patologías reumatológicas. En el lupus, los anticuerpos contra este receptor y estas proteínas se usan incluso para evaluar el estadio de la enfermedad. Por eso es que probablemente la lidocaína traspase las fronteras de la anestesia hacia el ámbito de la reumatología también. Bueno, en 2014 se volvió a inducir peritonitis séptica en ratas, y se observó que había una downregulation de la vía de inflamación mediada por receptor Toll-like 4, que también está relacionada con la inflamación. Por lo tanto, a nivel inflamatorio e inmunológico, hablamos de mucha regulación epigenética. Y sobre esto tenemos que trabajar. Bueno, se han descrito actividades antibacteriales y viricidas para la lidocaína por medio de una acción directa, no tanto como bacteriostático, sino como bactericida a través de lisis. En el caso de los virus, de las membranas, y esto relacionado con corrientes de calcio. Y a nivel antibacteriano, o sea, como antibacteriano, se ha estudiado que tiene esta función bactericida en un amplio espectro de bacterias, excepto para Pseudomonas y Staphylo aureus. De todas maneras, no se utiliza tanto, no se ha probado tanto, porque en general las dosis que se necesitan para lograr estos efectos de manera directa son más altas de las dosis recomendadas. Lo que ocurre en la mayoría de los estudios y los ensayos es que las dosis que se usan in vitro son mucho mayores de las que luego se requieren in vivo, y esto tiene que ver con que hay múltiples targets sobre los que actúa la lidocaína que generan como una sinergia de potenciación, ¿sí? Cuando ocurren todos en simultáneo, y esto in vitro por supuesto que no ocurre. Como antitrombótico y a nivel del endotelio vascular, esto es muy interesante. Y acá dije, bueno, algo se sabía 35 años atrás, porque un señor llamado Cook, hace 35 años, describió que los pacientes que eran tratados con lidocaína por vía endovenosa tenían menos incidencia de eventos tromboembólicos en el posoperatorio luego de transitar por una cirugía de cadera. Pero no se le dio demasiada injerencia al tema, y 35 años más tarde sí se identificó una inhibición de la síntesis y liberación de tromboxano A2 con la consecuente inhibición de la función plaquetaria,
y una interferencia a nivel de la cascada de la coagulación a través del factor de necrosis tumoral alfa que está involucrado en la coagulación intravascular diseminada, en el contexto del fallo multiorgánico y demás. A nivel endotelial, hay varios mecanismos de protección mediados por la lidocaína que tienen que ver con la inhibición de canales mitocondriales, ATP, potasio, o sea, de ATP, potasio sensibles, que protegen al endotelio del efecto de las citoquinas y de los radicales libres. Por otro lado, el factor de necrosis tumoral alfa hace una upregulation de estas moléculas de adhesión, ¿sí? Integrinas, CD11, CD18, y al inhibir entonces la síntesis de estas proteínas hay menos adhesión de células inflamatorias al endotelio. Por otro lado, el factor estimulante de colonias, granulocítico, recombinante humano, también favorece la interacción entre los polimorfonucleares y el endotelio y se ve inhibido por la lidocaína. Y también la lidocaína modula la síntesis de óxido nítrico por parte del endotelio. ¿Sí? Como antitumoral y quimiosensibilizador. Bueno, hay muchísimo para hablar en relación a esto, pero vamos a hacerlo breve. Se están realizando muchos estudios, la mayoría están en fase 1, o sea, estudios en fase preclínica y clínica en fase 1, excepto para cáncer de mama, donde ya hay varios estudios en fase 3 que utilizan a la lidocaína como quimiosensibilizador y como antitumoral. Los mecanismos son muchísimos. Incluso se han formulado, se han hecho formulaciones que coliberan, por ejemplo, lidocaína cisplatino para el tratamiento de cáncer de pulmón de células no pequeñas o en el cáncer, en algunos tipos de cáncer de mama, porque se vio que mejora la toxicidad del cisplatino, o sea, mejora la sensibilidad al cisplatino, disminuye la resistencia y mejora el perfil de efectos adversos del cisplatino, como por ejemplo la pérdida de peso. Luego sensibiliza al 5-fluoruracilo, a la mitomicina C en el cáncer de vejiga, se instila junto con la mitomicina C dentro de la cavidad. Administrado con terapia hipertérmica, lo que se vio es una selectividad, o sea, una selectividad terapéutica sobre las células tumorales, favoreciendo la sobrevida de las células sanas. Se ha probado en todos estos tipos tumorales que describo acá abajo. Me interesa mencionar el cáncer colorectal y el cáncer de lengua, porque la lidocaína inhibe el factor de crecimiento epidérmico y ese es uno de los mecanismos de acción. Y en el cáncer de lengua incluso se usa de manera tópica. En relación a la prevención de recurrencias, se están estudiando en cáncer de páncreas en este momento, y como antimetastásico hay dos puntos importantes. Uno, en relación a la inflamación y a la angiogénesis, que median directamente el fenómeno metastásico, y por otro lado, porque la lidocaína inhibe una metaloproteinasa, que es la metaloproteinasa 9, que degrada la matriz extracelular y favorece la invasión y la migración de células tumorales. Brevemente, y en relación a la protección cognitiva posoperatoria, la disfunción cognitiva posoperatoria siempre se relacionó a la anestesia, a los anestésicos inhalatorios, preferentemente, dado que los anestésicos inhalatorios favorecen la hiperfosforilación de la proteína tau, los depósitos de proteína beta-amiloide y demás, todos mecanismos relacionados con la fisiopatogenia del Alzheimer. El uso de lidocaína, además de permitirnos disminuir la dosis de anestésicos locales en un 20%, particularmente no me parece tan significativo. Lo que sí me parece significativo
es la protección que otorga a través del bloqueo de los receptores NMDA y de la disminución de la síntesis de proteínas de citoquinas proinflamatorias como la interleuquina 6, que está íntimamente relacionada con la integridad de la barrera hematoencefálica, la inflamación y el daño cerebral. Y para concluir, hablemos un poquito de COVID. Y acá pienso que varios tuvimos la misma idea en varios lugares del mundo, perdón la redundancia. Pero si pensamos a la COVID como una enfermedad donde hay una respuesta inflamatoria sistémica, exagerada, desordenada, que afecta principalmente al pulmón, donde hay un desbalance muy serio de sustancias inflamatorias con una tendencia a aumentar las sustancias proinflamatorias, un estado protrombótico, deberíamos considerar el uso de la lidocaína, teniendo en cuenta que la lidocaína tiene un efecto modulador sobre la inflamación, que tiene una concentración inicial en el pulmón, que tiene efectos antitrombóticos. Se han hecho varios estudios. Todavía nosotros estamos dando algunas vueltas con algunas correcciones al protocolo que presentamos y probablemente lo ampliemos a pacientes estresados, no solamente a pacientes estresados por COVID, sino por cualquier otra causa, otra noxa. Pero digo que varios pensamos lo mismo porque en Francia, y patrocinado por Fresenius, se está desarrollando un estudio en fase 3 con lidocaína para pacientes con COVID moderado severo, porque en Barcelona se probó la lidocaína en pacientes COVID. Se vio alguna mejoría en los pacientes con COVID moderada, no en pacientes con COVID severa, pero en este ensayo en particular se usaron dosis demasiado conservadoras. De hecho, se usaron 2 bolos cada 24 horas de dosis muy pequeñas. Por lo tanto, no me parece que sea significativo el resultado que obtuvieron. Y por último, en Irlanda hay un estudio muy interesante que habla de la formación de NETs, que son redes de neutrófilos, trampas de neutrófilos, que se ven aumentadas en el COVID severo, junto con en otras patologías también, como en la preeclampsia, en el YAM, en el lupus. Esta netosis tiene que ser también controlada y la lidocaína ejerce un efecto modulador sobre estas trampas de neutrófilos que están diseminadas en los pacientes con COVID severo. Me gustaría pensar entonces que la lidocaína, que es una droga nuestra, o a mí me gusta pensar que es una droga nuestra, que nosotros tenemos que acompañarla en ese traspaso de fronteras. Perdón, la mayoría de los estudios en los que se ensaya la lidocaína para otros usos están acompañados por anestesiólogos. Por un lado eso. Y por otro lado, creo que hoy por hoy la decisión de usar lidocaína en el intraoperatorio debería ser casi obligada, sobre todo en los pacientes oncológicos, y más aún considerando que estos estados hiperinflamatorios ocurren permanentemente en todos nuestros pacientes cuando estamos en quirófano, tienen la noxa quirúrgica más el estrés perioperatorio, están en un estado hiperinflamatorio y lo que nosotros podemos hacer es de vital importancia para la evolución y sobrevida de estos pacientes. Gabriela, mira, estamos un poquito pasados de tiempo y
me gustaría por lo menos tener un par de minutos para algún tipo de pregunta. Vos Ya estás está. presentando eso para que cualquiera que quiera pedirte bibliografía te lo pida a tu mail, ¿no es cierto? Exactamente, porque no podía copiar la bibliografía de Bata. Era una charla para hora y media si me ponía a copiar bibliografía. Así que quien quiera artículos relacionados a cualquiera de estos tópicos, puede pedir un delivery bibliográfico, como dice acá, y les envío a sus correos la información que quieran y charlamos acerca de cualquier inquietud. Carlos, Muchísimas gracias, Gabriela. Vamos a ver si hay alguna pregunta, si alguien quiere hacer alguna pregunta al respecto. Yo estaba esperando, te iba a preguntar justo lo último que vos dijiste, que fue tu recomendación de usarla habitualmente. Digamos, como no hay una recomendación concreta de las sociedades científicas, el uso de lidocaína en infusión en una cirugía depende mucho de la voluntad del anestesiólogo y de los conocimientos. Todavía me parece que las sociedades no han expedido su opinión sobre esto, pero evidentemente hay un cúmulo de conocimientos que uno ya no puede ignorar, y el tema antitumoral y antiinflamatorio empieza a pesar realmente, como para tener que usarlo casi obligadamente. Seguramente en los próximos años vamos a ver alguna recomendación fuerte sobre todo esto. Así que era un poco la pregunta que yo te quería hacer. Ya conozco tu opinión, sé que para vos la lidocaína es una droga mágica. angular, piedra angular, sí. Angular, perfecto, eso lo mostraste hoy acá. Y bueno, te agradecemos muchísimo esta presentación. Nos ha servido de mucho para conocer más una droga tan común. Conocida. Exactamente. Bueno, muchísimas gracias. Por favor. Vamos a presentar al doctor Barone y a la doctora Belén Pérez Saura, que van a hablarnos hoy de un tema bastante interesante, que como dije antes veníamos viendo de distintos puntos de vista, y ahora vamos a hablar de qué debemos conocer para predecir y modificar la morbimortalidad del paciente quirúrgico. No sé si ustedes quieren ya subir la presentación. Sí, Pablo, doctor, se me habilita para compartir pantalla. creo que debes estar habilitado. Yo no... A ver. Estaba habilitada ya la doctora, seguramente quedó habilitado. Si no, le preguntamos al doctor. Ahí lo comparto. Ok. Muy bien. ¿Ahí se está viendo ahí? Sí, perfecto. Bueno, buenas tardes. Yo soy Pablo, con la doctora Pérez Saura, somos residentes del servicio. Vamos a hablar un poquito de los factores, como dijo el doctor, que debemos conocer para predecir o modificar la morbimortalidad del paciente quirúrgico. No estaremos comentando casi nada nuevo, pero sí recordando que hay cosas que podemos modificar y predecir para obtener mejores niveles de satisfacción y outcomes periquirúrgicos, de lo que hay cada vez más evidencia y menos dudas. Bien. Entonces, vamos a empezar un poquito al revés. Se nos ocurrió empezar por las consecuencias, luego presentar los factores que son modificables, que es de lo que venimos a hablar, y luego en algunas conclusiones. La realidad, y vamos a ir un poquito rápido así el tiempo que nos apremia, las causas y las consecuencias es como el huevo y la gallina en este caso, por lo que pudimos leer. La sarcopenia, la hipotensión arterial, el deterioro cognitivo, la inflamación, el dolor postoperatorio, la depresión, los trastornos del ánimo, el estrés, pueden ser causa y consecuencia de esta morbimortalidad periquirúrgica. Tenemos que conocer bien cuál es el paciente que vamos a llevar a quirófano y cuáles de estos factores podemos prevenir, intervenir previamente y luego seguir en el periquirúrgico, en el postoperatorio. El desconocimiento o la ignorancia de ciertas condiciones de estos pacientes nos pueden llevar a rehospitalizaciones y hospitalizaciones prolongadas, a menor satisfacción de la familia y del paciente, a sufrimiento, a peores resultados y a mayores costes para el sistema de salud en general. Entonces, lo que estuvimos leyendo y lo que encontramos de diversos autores, y esto es bastante contundente, es que engloban a todas estas cosas que estamos mencionando por separado como algo que se llama síndrome de fragilidad. Síndrome de fragilidad
hay varias definiciones. Una de las que más nos gustó, las que vimos que tiene mayor aceptación, es un síndrome biológico de decrecimiento de la capacidad de respuesta al estrés. Entendiendo que la carga y sobrecarga alostática, que es el precio que paga el organismo para hacer frente a este estrés, está condicionado por los mediadores de la alostasis que aceleran los procesos patológicos como enfermedades vasculares, diabetes, trastornos afectivos. Es decir, el esfuerzo que hace un organismo que no está del todo bien preparado para afrontar un proceso, un acto quirúrgico, tiene un precio. Y ese precio tiene consecuencias, que a su vez son causa. Entonces, este modelo del síndrome de la fragilidad recuerda el envejecimiento exitoso, el successful aging, como un proceso de daño eficientemente controlado. Es natural, es normal, es biológico que con el correr de los años o con el correr de ciertas patologías vaya sufriendo daño. Lo ideal es eficientemente controlarlo de la mejor manera posible. Sí, acá tenemos una foto de el doctor, uno de los grandes artistas nacionales, el doctor Julio Di Riccio, con Spinetta, que llegó a los 97 años. ¿Qué pasa si no está eficientemente controlado este proceso de daño? Hay una acumulación de déficit y esto conlleva una mayor edad biológica, que no necesariamente se correlaciona con la edad cronológica. El doctor Tangalanga, a los 97 años, tenía una lucidez envidiable y un estado de salud muy bueno. Bien. Bien. Bueno, entonces, siguiendo un poco con lo que contaba Pablo, la fragilidad la podemos definir como un síndrome multidimensional en el que hay reservas disminuidas y una menor resistencia a los estresores. Estos estresores pueden ser físicos, fisiológicos o psicosociales. Entonces, podemos concluir que aquellos individuos que tengan esta fragilidad van a presentar ante un estrés, como puede ser una cirugía, un mayor riesgo de resultados adversos. Entonces, identificar este grupo de riesgo nos podría permitir a nosotros una aplicación más dirigida de los recursos. Si bien no hay un consenso en cuanto a las características específicas de la fragilidad, los expertos están de acuerdo en que es un síndrome que incluye déficits relacionados, como se ve ahí arriba en el cuadrito, con el rendimiento físico, la cognición, el estado nutricional del paciente y la salud mental. Hay dos marcos para conceptualizar esta fragilidad. Por un lado tenemos el modelo de los déficits acumulados. En este caso se ve a la fragilidad como una medida de un proceso biológico de envejecimiento, como decía Pablo recién, y no cronológico. Es decir, que en vez de contar los años de vida de los pacientes, lo que nosotros vamos a cuantificar son qué déficits presentan en los distintos dominios a lo largo de estos años de vida. Entonces podemos hacer un índice, un valor que iría de 0 a 1, teniendo en cuenta cuántos déficits presentan los pacientes sobre la cantidad de dominios evaluados en total. De esta manera tendríamos un paciente con un índice de 0, sería un paciente no frágil, y un paciente con un índice de 1, un paciente completamente frágil. Después, por otro lado, tenemos el modelo fenotípico, que define a la fragilidad como un fenómeno primariamente interno. Es un fenómeno que ocurre a nivel celular por una desregulación energética y que se expresa a nivel fenotípico. Este fenotipo va a poder ser identificado por los criterios de Fried. Pasa a la siguiente, Pabli. Entonces, según estos criterios, podríamos definir el fenotipo de fragilidad cuando un paciente presenta 3 o más de pérdida de peso, fragilidad, valorada por el hand grip o la fuerza de empuñadura, fatiga, caminar lento o un nivel de actividad física bajo. Con 3 o más de estos podríamos definir a un paciente como frágil. Siguiente, Pabli. Y una cosita más, investigaciones recientes entonces se han centrado en identificar factores de riesgo modificables para mejorar la estratificación del riesgo perioperatorio y encontrar posibles intervenciones a realizar. Entonces, dentro de los factores que contribuyen a la fragilidad del paciente, tenemos algunos de estos factores potencialmente modificables, como por ejemplo la sarcopenia, la debilidad muscular, la anemia preoperatoria,
entre otros, que es lo que vamos a estar desarrollando ahora en la segunda parte de la clase. Bien, vamos a hablar entonces de los factores modificables. Esto no es nada nuevo, como dijimos antes, que el ejercicio físico es bueno y que si hubiera una píldora, una pastilla que fuera ejercicio físico sería lo mejor del mundo, pero sí se descubren cada vez más mecanismos a través de los cuales el ejercicio, sobre todo de carga, genera una mejora en la condición de salud. Lo que se vio que produce es una diferenciación y proliferación de miocitos satélite, una producción de energía más eficiente, una eficiencia metabólica, y aumenta la capilaridad muscular y mejora el suministro de oxígeno. Todo esto que conlleva a una mejora en el anabolismo y en la sensibilidad a la insulina. Y todos sabemos que a menor insulinoresistencia a esta altura es menor la inflamación sistémica, de la mano de lo que decía la doctora López-Segade, de la inflamación sistémica, la inflamación en la microglía y un par de cositas más que ahora vamos a mencionar en el siguiente. Bien, otro factor modificable es el microbioma intestinal, y esto cada vez tiene más evidencia también. La microbiota, en simples palabras, se forma en la primera infancia, según si es por parto natural, por cesárea, según la lactancia, el uso de antibióticos en ciertas enfermedades o no, pero más que nada con la dieta. Se estabiliza alrededor en torno de los 3 años. Hay mucha evidencia de que las dietas vegetarianas y las mediterráneas favorecen la aparición de ciertos subtipos bacterianos como la prebotella y mayor diversidad de estas bacterias en la microbiota. Y las dietas hiperproteicas, por el contrario, generan menor diversidad y peor metabolismo de los polisacáridos. ¿Para qué nos sirve esto? Bien, la microbiota intestinal genera intermediarios y distintos mensajeros que van a influir directamente en el anabolismo del músculo y van a mejorar o prevenir la sarcopenia, que como vimos era uno de los factores claves en la morbimortalidad periquirúrgica. La permeabilidad intestinal, dietas inflamatorias. Hoy se sabe que la dieta antiinflamatoria es favorable. Las dietas inflamatorias con altos contenidos de grasas, de azúcares, de proteínas generan una activación subclínica del sistema inmune y esto favorece una inflamación sistémica. De nuevo, estamos redundando siempre en la inflamación sistémica. Esto está muy claro en este paper de Nutrients. Está muy bueno, esto lo recomiendo. Este texto nos gustó demasiado. Esta imagen está sacada de ese mismo artículo, donde mencionan los metabolitos, los intermediarios, los ácidos de cadenas cortas, los ácidos grasos de cadenas cortas, los ácidos biliares, cómo tienen un sistema de transducción de señales que influyen directamente en la generación del músculo. A su vez, la microbiota intestinal metaboliza algunos nutrientes, incluyen fibras, proteínas y generan estos mediadores. Y nosotros, en un acto quirúrgico, los cirujanos, todo el equipo quirúrgico, sobre una condición inflamatoria previa, generamos más inflamación. Entonces, la inflamación perioperatoria, posoperatoria, medida por interleuquinas, citocinas, lo que veíamos recién en la clase anterior de la doctora, empeora el deterioro o favorece el deterioro cognitivo, los trastornos del ánimo como la depresión por inflamación de la microglía, la sarcopenia y la caquexia, la hiperalgesia, el dolor postoperatorio y la sobreexpresión de NMDA, como también veíamos en la clase anterior, sobre todo en áreas de la corteza singular y áreas de la memoria. Bien, sobre la sarcopenia, Belu. Bueno, uno de estos factores que se ha asociado con cambios en la morbimortalidad perioperatoria es la sarcopenia. Vamos a presentar 2 estudios. El primero de ellos, abajo pueden ver en la diapositiva la referencia. Se ha sugerido que los cambios en la composición muscular van más allá de los efectos colaterales de la edad, sino que estarían indicando cambios sistémicos neurohumorales más profundos a nivel del sistema nervioso simpático, relacionados con la inflamación crónica y también la resistencia a la insulina. Todo esto teniendo en cuenta que el músculo esquelético es un sitio importante de captación de glucosa mediada por la insulina. Entonces, el objetivo de este estudio fue explorar cuál era el impacto clínico de la sarcopenia, es decir, de una pérdida de masa muscular,
y de la mioesteatosis, definida como una alteración de la calidad muscular debido a una infiltración grasa en el músculo esquelético. Para eso se tomó una cohorte de pacientes sometidas a cirugía ginecológica mayor y se buscó evaluar la asociación de esta mioesteatosis y la sarcopenia con el desarrollo de hipotensión post-inducción anestésica y también con el desarrollo de complicaciones en el posoperatorio. El estudio se realizó con un análisis retrospectivo a partir de un estudio de cohortes prospectivo que ya se había realizado previamente para valorar el manejo de fluidos perioperatorios. Entonces, en este estudio se incluyeron pacientes que tenían una tomografía computada de abdomen de los últimos 3 meses, y aquellas pacientes que tenían una citis masiva o masas pélvicas muy grandes que distorsionaban la anatomía, fueron excluidas. Entonces, lo que hicieron fue valorar en las tomografías computadas a nivel de L3, como podemos ver en la imagen, y lo que hacían era valorar distintos índices. Calculaban el área del músculo esquelético a esta altura, cuantificando lo que era el psoas, los músculos paraespinales, el cuadrado lumbar y el erector espinal, y los músculos de la pared abdominal, el transverso, los oblicuos y el recto del abdomen. Entonces, con este área de músculo esquelético, lo que hacían era un índice, calcular el índice de músculo esquelético, similar, digamos, a un índice de masa muscular. Lo que hacían era calcular este área de músculo esquelético y dividirlo por la altura de la paciente. Entonces, lo que ellos hicieron fue definir a la sarcopenia como un índice de músculo esquelético menor a 38,9 para esta población de mujeres. Otro valor que midieron fue la densidad de músculo esquelético media. Eso lo hicieron en base a la radiodensidad medida en unidades Hounsfield. Una crítica quizás es que para este índice, el de densidad, no hay un valor de corte claro que permita comparar con otros estudios. Lo que se hizo fue tomar un índice como bajo cuando estaba por debajo del percentilo 25 para esta población incluida en este estudio. Entonces, una vez que tenían medida la sarcopenia y la mioesteatosis, los outcomes primarios que evaluaron fueron la hipotensión post-inducción, que la definieron como una reducción del 30% de la tensión arterial media de base, y como un outcome secundario, vieron si se desarrollaban complicaciones postoperatorias dentro de los 3 días siguientes a la cirugía. ¿Cuáles fueron los resultados que encontraron en este estudio? Lo que vieron es que la mioesteatosis es un factor de riesgo independiente para el desarrollo de hipotensión tras la inducción anestésica, tras ajustarlo por edad, por el ASA, por el índice de masa corporal y también por la diabetes. Y por otro lado, que la sarcopenia es un factor de riesgo independiente para el desarrollo de complicaciones posoperatorias dentro de los primeros 30 días. Entonces, al ver que los outcomes se asociaban, por un lado, uno con la sarcopenia y otro con la mioesteatosis, vieron que parecería ser que la fisiopatología de estos dos procesos iría por diferentes vías. La mioesteatosis, por un lado, la relacionaron con una alteración en la fosforilación oxidativa y una resistencia a la insulina, mientras que la sarcopenia la asociaron con un aumento en la inflamación y un menor crecimiento celular. Ambos igual parecerían compartir un mecanismo relacionado con la inflamación crónica, con adaptaciones neurohumorales y por un desequilibrio entre la actividad y reactividad del sistema simpático y parasimpático. Bien, en cuanto a la relación de la mioesteatosis y la hipotensión post-inducción, lo que vieron es que la resistencia a la insulina podría jugar un papel importante. Con la disfunción autonómica por diabetes hay una desensibilización en el reflejo varoreceptor. El tejido adiposo intermuscular que hay en la mioesteatosis modula la sensibilidad de la insulina en el músculo esquelético. Normalmente la insulina activa el sistema simpático, por un lado tiene un efecto vasodilatador a nivel periférico que activa el simpático por un varorreflejo, y además también activa el simpático por acción directa sobre los núcleos arcuato y paraventricular.
Bien, entonces, lo que postula este estudio es que la mioesteatosis representa un cambio en la microestructura muscular que podría estar asociado con cambios en la regulación neurohormonal y el balance simpático-parasimpático. Bien. Siguiente, Pablo. Otro estudio también que valoró la sarcopenia es este que vemos acá. En este caso, lo que hicieron fue valorar la sarcopenia también con una tomografía de abdomen a nivel de L3, pero en este caso eran pacientes que iban, es un estudio de corte retrospectivo, en pacientes con cáncer de colon no metastásico, que iban a ser sometidos a una resección tumoral primaria, antes de recibir quimioterapia y radioterapia. Tenían que tener, para estar incluidos en el estudio, una tomografía de los 60 días previos a la cirugía, ¿sí? También se usó la altura de L3 y se utilizaron los mismos índices, se calculó el índice de masa de músculo esquelético y la radiodensidad. Los outcomes que estudiaron fueron el desarrollo de complicaciones posoperatorias también dentro de los 30 días, la readmisión dentro de los 30 días y la mortalidad. Acá lo que se vio es que estos índices, o sea, tener un índice de masa esquelética baja, era factor de riesgo para una mayor duración de la internación y también la de mortalidad a largo plazo. Bien, se cree igualmente que se requiere un mejor entendimiento de cómo se podría utilizar esto. Si bien hay estudios de que la sarcopenia se relaciona con peores outcomes, aún no hay estudios que hablen de cómo se verían influenciados estos outcomes si nosotros mejoramos o preacondicionamos al paciente previo a la cirugía. Y otra cosa a recalcar en esto es que el deterioro de la masa muscular en estos pacientes a veces puede estar oculto y pasar desapercibido, sobre todo en aquellos pacientes obesos. Siguiente, Pablo. Bien. Otro estudio que vimos habla de lo que es la debilidad muscular perioperatoria. Si bien es conocida la debilidad que se adquiría en los pacientes internados en terapia intensiva previo a la realización de este estudio, no había mucha información en cuanto a la debilidad que se adquiría en el ámbito perioperatorio. Lo que hicieron fue agarrar un grupo de pacientes que iban a ser sometidos a una cirugía mayor a 60 minutos bajo anestesia general. Evaluaron la fuerza de empuñadura antes de la cirugía, en el primer día del posoperatorio, al alta de la terapia intensiva, al alta del hospital y también un seguimiento a 3 meses. Aquellos pacientes que permanecían más de 3 días internados en terapia intensiva eran excluidos. Esto era para poder diferenciar la debilidad adquirida en el perioperatorio de la debilidad adquirida en terapia intensiva. En un subgrupo de los pacientes lo que hicieron también fue valorar hacer pruebas de función pulmonar y valorar la capacidad vital y el volumen expiratorio forzado en el primer segundo. Y también se valoraba cómo eran las actividades de la vida diaria para ver cómo afectaba la calidad de vida de los pacientes esta debilidad muscular. Lo que encontraron es que la debilidad muscular adquirida no es solo un problema de los pacientes internados en terapia, sino que también es un problema que se ve en aquellos pacientes sometidos a un procedimiento quirúrgico bajo anestesia general. Y se vio que había una función muscular reducida en los pacientes sometidos a anestesia general, que podía demostrarse por una menor fuerza de empuñadura y también una menor fuerza de los músculos respiratorios en el primer día del postoperatorio. Estas alteraciones estaban asociadas con una reducción en la función muscular general en el corto y el largo plazo. Esto es importante porque determina alteraciones significativas en la calidad de vida de los pacientes, que quizás eran pacientes que podían vivir en forma independiente en sus casas previo a la cirugía, y ahora, por su debilidad, no se les puede dar el alta o no pueden volver a vivir solos por un tiempo, luego de la cirugía. Entonces, se cree que se podrían llevar a cabo estrategias similares a las que se usan para reducir la debilidad muscular adquirida en terapia, como son movilización temprana y fisioterapia para mejorar los resultados en estos pacientes.
Siguiente, Pabli. Bien. Otro factor modificable en el perioperatorio es la anemia. La Organización Mundial de la Salud establece que toda medida razonable debe ser llevada a cabo para poder optimizar el volumen de sangre de un paciente que va a ser sometido a un procedimiento quirúrgico. ¿Por qué? Porque aquellos pacientes quirúrgicos con anemia tienen un riesgo aumentado de morbimortalidad y también tienen más chances de recibir transfusiones de glóbulos rojos, lo que a su vez aumenta la morbimortalidad. Ahora bien, ¿por qué hay que estudiar esto? Un alto porcentaje de pacientes está anémico al momento preoperatorio. Se cree que casi el 40% de los pacientes que se va a someter a una cirugía mayor está anémico al momento prequirúrgico, siendo la anemia ferropénica la más frecuente de las anemias. La evidencia disponible hasta el momento ha mostrado que estos pacientes tienen una mayor morbimortalidad, presentan internaciones más prolongadas y más admisiones en terapia intensiva. Esta bibliografía lo que determina es que una concentración de hemoglobina menor a 13 gramos por decilitro se asociaría a peores resultados, tanto en los pacientes hombres como en mujeres, a diferencia de lo que dice la Organización Mundial de la Salud. Y recalca que en el paciente quirúrgico el requerir transfusiones de glóbulos rojos se asocia a peores outcomes. Entonces, la evidencia sería que un manejo activo de la anemia en el preoperatorio reduciría la morbimortalidad, pero todavía faltan más evidencias. Entonces, ¿a quién debemos estudiar? A todo paciente en plan de una cirugía electiva, sobre todo cuando la pérdida de sangre esperada en esta cirugía es mayor a 500 mililitros. Bien. A tener en cuenta acá también las cirugías en cuanto a los pacientes oncológicos, las transfusiones de glóbulos rojos se asocian con un impacto negativo en la supervivencia y en la recurrencia tumoral. Recordemos que la anemia inducida por cáncer es frecuente y está influenciada por múltiples factores, y en este grupo de pacientes la anemia puede acortar la sobrevida y empeorar el control tumoral local. Entonces, ¿cuándo deberíamos hacer esta detección de anemia y esta optimización del manejo? La detección de la anemia debería realizarse lo más pronto posible, al menos 14 días antes de la cirugía electiva. Y es importante, ante su detección, posponer una cirugía mayor no urgente y electiva para poder hacer un diagnóstico adecuado de la causa de la anemia y un tratamiento. Bien. Siguiente. Bien. Bueno, y hablando de distintos factores que afectan la morbimortalidad, se pueden encontrar un montón de intervenciones que son costo efectivas y se siguen estudiando cada vez más. Acá me pareció interesante algo que traje de la revista, un journal de insuficiencia cardíaca, que escuchar música clásica por lo menos media hora al día mejora el estatus de los pacientes con insuficiencia cardíaca, mejora la calidad de vida. Es un estudio que hicieron escuchando 30 minutos pacientes con el gold estándar de cuidados versus gold estándar de cuidados, más 30 minutos de música clásica, y parecía bastante significativo. El sesgo que tiene es que no lo hicieron contra reggaetón y no vieron si eso lo empeoraba. Lo hicieron solo contra placebo, contra el mejor cuidado, el gold estándar. Y las conclusiones que tenemos entonces de nuestra charla es que la fragilidad aumenta las probabilidades de las complicaciones quirúrgicas y los costos sanitarios son más altos si no se prevén, que los pacientes frágiles son propensos a pasar más tiempo en el hospital y también tienen más chances de ser readmitidos por complicaciones cuando ya están en su casa, y a su vez a veces ni siquiera pueden ir a su casa, terminan yendo a centros de rehabilitación que tienen peor calidad de vida si no se tienen en cuenta. Y nosotros, esto es completamente personal, creemos que vale la pena evaluar, advertir y tratar aquellos factores que sean modificables según todo lo que estuvimos charlando. Bueno, gracias. Bueno, excelente, chicos. La verdad que la presentación fue excelente, muy completa, con cosas muy novedosas como la infiltración grasa de los músculos y medir perímetro para saber si el paciente es o no un paciente frágil.
Bueno, nos enseñaron mucho hoy. No sé si alguien quiere hacer preguntas sobre el tema. Creo que ustedes mencionaron, yo hace muchos años vengo estudiando una cosa que se llama optimización del paciente quirúrgico. Y entonces cada vez me doy cuenta más que hay tantas cosas para optimizar que es imposible abarcarlas todas en una sola charla. Pero sí, uno tiene que abarcarlas todas en su mente y saber que parte de la optimización del paciente está antes, parte está durante y parte incluso está después de la cirugía. Esto que hablamos alguna vez de mantener la presión arterial y controlarla durante 3 o 4 horas después de la cirugía también es parte de la optimización. Esto de la anemia prequirúrgica y tratarla con hierro también es parte de la optimización. El manejo del dolor también es parte de la optimización. Entonces, aprendemos de a poco, pero tenemos que ir conjugando todo esto para mantenerlo permanente, es decir, para hacer un constante trabajo sobre el paciente, sobre todo en aquellos pacientes oncológicos, en aquellos pacientes que van a recibir una gran cirugía. Y aprovecho para decir algo más. Hace muy poquito estuve con Pablo en una cirugía y me encantó ver cómo él juntaba el material que podía ser descartable para después al fin del día tirarlo en una bolsa verde que haría como un trabajo que deberíamos estar haciendo hace mucho, que es saber cómo separar la basura y cómo hacer la segregación correspondiente para que ese material se pueda degradar de la mejor forma posible. Así que es muy bueno lo que hizo, lo estoy diciendo porque creo que La todo lo doctora Picardi fue bueno, quien me sugirió también eso, así que... espectacular, porque me doy cuenta de la cantidad, con esa bolsita que vos juntaste ahí, me di cuenta Sí, de la habían sido cantidad. cuatro vesículas, creo que habían sido. Sí, y juntamos una cantidad de material Un montón. impresionante, todo plástico, la mayoría plástico, y me parece que es algo para imitar, no era nada difícil de conseguir una bolsita y tenerla ahí durante la cirugía y poder descartar ese material. Así que lo digo porque, bueno, yo lo aprendí de vos lo aprendiste de la doctora Picardi, pero me parece que es algo que podemos mantener ahí. ¿Quieren agregar algo, chicos, de la presentación que hicieron hoy? No, tuvimos que dejar afuera, como decía doctor, un montón de cosas. Por ejemplo, de delirium no hablamos nada, de dolor postquirúrgico es un tema completamente aparte y está totalmente vinculado, así que nada, Que hay temas que como que ya se se hace muy dan por extenso. sabido. Por ejemplo, el tema de cómo manejar la glucemia en el intraoperatorio, pero también es un tema muy, muy importante. La doctora Lupi quería hacer un comentario. Estaba Hola, a todos. Buenísima la charla. Lo que quería agregar es que lo que viene ahora, que no estamos, por ahí no lo estamos sabiendo potenciar o encarar, es el concepto de prehabilitación para cirugías grandes, que sí se está haciendo en cirugía torácica, con muy, muy buenos resultados, y esto mismo se está extrapolando para, bueno, para todo lo que es cirugía de rodilla, para cirugías ortopédicas grandes, con muy buenos resultados. Capaz que a todos estos pacientes con un grado de fragilidad importante les podemos mejorar los outcomes, sobre todo porque todos vienen con quimio y rayos previo para citorreducción antes de una cirugía mayor. O sea que vienen anémicos, vienen frágiles, vienen con la masa muscular. Bueno, totalmente. Así como nosotros alguna vez fuimos los que iniciamos el tema del prequirúrgico, deberíamos tener un sector de prehabilitación para todos los pacientes que van a ser sometidos a una anestesia y trabajarlo quizás junto con kinesiología y no sé qué otras áreas más, pero creo que kinesiología no es la única. Me da la impresión de que debería haber nutricionistas y un montón de gente más que se pueda llamar ahí para prehabilitar el paciente, ¿no? ¿Qué decís vos, Silvina? No, sí, exactamente eso, que es un área enorme desde prequirúrgico que se debería empezar a implementar. Y ahora, por ejemplo, que yo, una pavada, pero dolor no se valora solo como dolor
simple escala verbal en este momento, sino que es dolor asociado a capacidad funcional. Al paciente hay que valorarlo en movimiento, y el movimiento va a depender del tipo de procedimiento que se haga. O sea que todo se está ajustando y afinando en relación al procedimiento específico, digamos. Así que hay muchísimo para trabajar para mejorar la mortalidad de estos pacientes. Interesante la charla. Gracias, chicos. Bueno, doctores, muchas gracias a todos, muy amables, hemos aprendido mucho hoy. Nos vemos la semana que viene. Muchísimas gracias. Hasta luego. Chao, gracias.